4:06 de la tarde, gracias por continuar con nosotros. Se cumplen 4 días de la activación de uno de los conflictos que había estado allí instalado desde hace varios años en Medio Oriente. Hablamos del conflicto entre Israel e Irán particularmente, pero también con la participación de Estados Unidos, que recordemos tuvo unas relaciones colapsadas con Irán y evidentemente no hubo relaciones con su líder, el que fue abatido el pasado sábado, el ayatolá Ali Jamenei, que además está esperando la confirmación de quién entraría en su reemplazo luego de su caída el pasado sábado, y claro, de las represalias que puede tomar el gobierno estadounidense y el gobierno de Israel frente a quienes quedarían en el poder iraní. Vamos a hablar a esta hora sobre estos 4 días, hacer un análisis de estos 4 días de esta guerra con el analista político internacional Guillermo Ospina, porque son varias aristas. Lo que sucede en Oriente Medio, la participación histórica tan fuerte que ha tenido Estados Unidos en Oriente Medio, profesor, pero también cómo esto impacta las relaciones, por ejemplo, de Estados Unidos y de Israel con la posición de otros países del mundo. Hablo, por ejemplo, de potencias europeas como España, entre otros, que tienen una posición un poco distinta a lo que ha hecho Estados Unidos y a lo que ha hecho Israel, o han hecho Estados Unidos e Israel en el territorio iraní. Vamos a empezar con un análisis de estos primeros 4 días. Yo los saludo, buenas tardes, bienvenido doctor Ospina, y esperamos tener una explicación muy sencilla de la representación histórica que tiene Oriente Medio en las decisiones y en las posturas estadounidenses en este caso. Bienvenido. Bueno, Luisa, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, Medio Oriente, siempre incluso la misma referencia hacia la región, nos habla un poco de cuál es la lectura que nosotros tenemos. Digamos, cuando uno entra a analizar la región de Medio Oriente, es la pregunta de cómo lo definimos. O sea, Medio Oriente, el mismo nombre, es una explicación o derivación de una explicación que se hace desde Europa, el punto medio entre el lejano Oriente, que sería China, Japón y demás, en los países europeos. Entonces, esa misma referencia siempre ha estado como esa zona de tránsito, pero también habla de esos procesos de colonización que han habido sobre este territorio, que han habido sobre un territorio que ha sido dominado, que ha sido controlado. Entonces, de esa manera siempre ha habido como cierto interés sobre esta región. Por supuesto, el tema petrolero ha sido un tema importante en el cual ha habido pues siempre una presencia de las potencias. Y yo creo que aquí nos podemos rememorar a las consecuencias que tuvo la Primera Guerra Mundial cuando se hacen los famosos acuerdos de Sykes-Picot, en el cual, por supuesto, llegó a toda esta división internacional que nosotros vemos y a esta especie de, digamos, el pecado original de muchos de los conflictos que tenemos en Medio Oriente, de cómo se establecieron gobiernos en el marco de la Guerra Fría, que se establecieron algunas alianzas, que se apoyaron actores en un momento como fue el gobierno de Irak de Saddam Hussein en un punto, como se promovió también en otro punto las monarquías hashemitas que están en Jordania o la misma monarquía de Arabia Saudita. Y ese mismo orden tiene que ver cómo se crearon países como Siria, se creó un país como Irak, donde hay diferentes grupos, donde por supuesto se creó el Estado de Israel, y esto es como parte de ese escenario siempre que ha habido en la historia del Medio Oriente, cómo ha estado marcado pues precisamente por una intervención de agentes extranjeros, que por supuesto no es la única explicación que tiene esta región de sus realidades, pero sin duda esto es un aspecto fundamental. Claro, entonces no es como lo pensamos mucho, si es, por ejemplo, lo que tenemos en el banner ahorita, líderes mundiales toman posiciones frente a la guerra. Realmente no es algo que sucede frente a un hecho de reactivación o de activación de conflicto como el que viene sucediendo desde pasado sábado, sino es que, por ejemplo, países como Inglaterra, que hablamos de los procesos de colonización y de la calificación de Medio Oriente como un territorio medio cercano a Occidente, Estados Unidos y Francia, entre otros, claro, que tienen unos procesos de colonización allá. Hablamos de que esto viene desde hace muchísimos años, que el interés no es de ahora en una reactivación o no de ese conflicto, sino que siempre lo han tenido, especialmente, imagino, en materia económica. Uno, por la ubicación geográfica, que es una conexión importante. 2, por sus economías, que tienen que ver mucho con el petróleo y con los productos de las industrias extractivas, que hoy pues, son de mucha relevancia en el mundo. Pero 3, también quisiera hacer una pregunta referente a esto, y es que escuché un podcast que me dejó un análisis no resuelto, y de pronto usted lo podría resolver, y es cómo la incidencia, la importancia, el interés de estas potencias mundiales
en Oriente Medio, porque ya vamos a calificarlo así, una calificación occidental o Medio Oriente, lleva a procesos de totalitarismo o de una autoridad total, como lo es, por ejemplo, el ayatolá Ali, muerto el sábado, la posible sucesión de alguien muy cercano a él o un familiar, y cómo estos procesos autoritarios se toman estos países históricamente colonizados como una forma de combatir esa colonización o ese imperialismo. Es decir, esta es una guerra que había estado en pausa, pero que sin duda, o más que en pausa, que había sido permanente y que tiene estos picos activos y que se presentan normalmente en esa naturalidad, en ese sentido de lo que venimos hablando. Bueno, hay algo que es muy importante a la hora de analizar Medio Oriente y es el tema de estados rentistas. Normalmente muchos de estos estados dependieron de las rentas del petróleo principalmente y bajo esa lógica se establecieron una serie de dictaduras como una forma de poder mantener esas rentas del Estado. Eso tiene que ver de la misma proceso de formación del Estado posterior a la Primera Guerra Mundial, sobre todo a la destrucción del Imperio Otomano, ¿sí? Diferentes grupos fueron apoyados por facciones, los países colonialistas, y bajo esa lógica se construyeron muchas de estas monarquías autoritarias. Hay una discusión siempre si Medio Oriente no es compatible con la democracia, eso es parte del análisis que nosotros hacemos y eso por eso muchas veces Israel es considerado como una excepción dentro de esa lógica de los territorios que tenemos en Medio Oriente, como Israel siendo un foco más o menos de Occidente y por qué tal vez se debe defender. Pero además de eso, en esas reacciones que estamos comentando, ¿sí? También están las respuestas locales y líderes autoritarios, ¿sí? Unos más cercanos a Occidente, apoyados incluso por ellos, y otros en respuesta a Occidente, ¿sí? Han tenido esta serie de proyectos. Y en ese ejemplo, nosotros vamos a encontrar el caso, por ejemplo, de Saddam Hussein, el caso de los Assad o de la familia Assad en Siria, ¿sí? Que tiene una respuesta claramente antioccidental dentro de ese discurso. Y por supuesto, aquí encontramos el régimen de Irán. Es decir, la revolución islámica clerical que hace el Ayatollah Khomeini en el año de 1979, pues tiene un discurso claramente de expulsar a Occidente de estos territorios y que también ellos tomen control, no solo sobre sus recursos también, sino también sobre su propia soberanía. Y esto es parte de cómo liberar estos territorios. Pero hay algo importante en el caso de Irán, y es que esa respuesta que nosotros encontramos tiene que ver mucho con el factor religioso que nosotros tenemos. Entonces, la religión también es una forma en esa visión totalitaria de decir, ok, ¿cómo vamos a gobernar estas nuevas sociedades que se están creando? Estas sociedades responden a su fe, responden al Islam, porque el Islam, recordemos, y aquí hay un tema importante, esto es una teocracia, tiene una respuesta de unir lo religioso y lo político, no hay una distinción en este caso, ¿sí? Entonces, esta es una respuesta de cómo estos países deben gobernarse. Entonces, hay toda una doctrina islámica que pues, en el caso de Irán es fundamental que el Ayatollah Khomeini, el fundador de la República Islámica, se llama Wilayat al-Fiqh, que básicamente dice es que, digamos, ante la ausencia de un líder religioso como es el imán, en el caso de la fe chiita que se profesa en Irán, pues debe haber un líder, un ulema, un jurista, un especialista en derecho islámico, que en este caso es la figura del ayatolá, quien debe dirigir los destinos del país. Pero estos destinos, dirigirlos, es que debe estar acorde a la ley sagrada, ¿sí? Y esta es la razón por la que este gobierno en particular constituye una teocracia, que eso contrasta, digamos, con las monarquías que encontramos en el Golfo, con las monarquías que encontramos, por ejemplo, en Arabia Saudita, que no tienen este corte o tienen la división entre lo político y lo religioso un poco más separada, pero que también responden a lógicas autoritarias, que en este caso pues son mucho más cercanas a Occidente. Y esto ha marcado parte de esta lógica. Entonces, hay un pequeño enfrentamiento que se ha dado, ¿sí? Entre las democracias y Sí. las monarquías que se están Bien. planteando en esta región. Profesor, esto como introducción para preguntarle lo siguiente. Como ya sabemos que no es un interés temporal frente a lo que viene sucediendo desde el sábado, sino que ha sido un interés de los países de Occidente histórico, las posiciones que hoy están tomando España, por ejemplo, liderado por Pedro Sánchez, Francia, liderada por Emmanuel Macron, que acaba de anunciar un portaaviones con capacidad nuclear, Estados Unidos con un apoyo irrestricto a Israel en esta guerra contra Irán. Estas posiciones del mundo, lo que muchas personas llaman el nuevo orden mundial o las nuevas posiciones mundiales frente a un territorio como Oriente Medio, ¿qué se puede esperar en los próximos días? Bueno, es un poco difícil predecir, pero lo que estamos encontrando es que hay una apuesta, hay un escalamiento claramente
Básicamente lo que estamos encontrando es la apuesta de Estados Unidos armando, digamos, buscando apoyos internacionales. Esa es parte de esa lógica que tiene. Necesita operar en unas bases militares. Los aviones necesitan, por ejemplo, reabastecimiento, bases para hacer lanzamientos y ataques mucho más precisos. También para defender a los países del Golfo que están siendo atacados, pero también defender a Israel. Entonces, Estados Unidos necesita apoyos en eso. Hay algo que es importante y es que la guerra tiene costos. Y esos costos, por supuesto, hablando de términos financieros, los interceptores que se utilizan, por ejemplo, contra los misiles iraníes, pues tienen unos costos y esto es un poco de repartir cargas. Sí, eso es un punto importante. También está otro sentido de cómo se observa a Irán desde Occidente. Irán es sinónimo de un país patrocinador del terrorismo, es un país que está sancionado, es un país que donde llegase a tener armas nucleares se convertiría en una amenaza, que creó toda una red proxy de grupos alrededor de la región de Medio Oriente, precisamente para representar una amenaza contra los países europeos y sobre todo para Israel representaban una amenaza. Entonces, en eso hay un compromiso, digamos, de una defensa colectiva y es un poco las cargas que se quiere hacer. El caso particular de España y de otros países es el cuestionamiento sobre la legalidad y el derecho internacional. Es decir, hay un factor moral que me parece aquí muy importante señalarlo sobre la unilateralidad de este tipo de acciones que está tomando el gobierno de Estados Unidos en cabeza de Donald Trump. Entonces, hay ese rechazo de que el sistema internacional no es que tú puedas andar transformando un régimen de buenas a primeras sin tener en cuenta, digamos, las normas del derecho internacional. Y esto es un poco la crítica que se está haciendo. Esto tiene, por supuesto, antecedentes y el rechazo que ha habido frente a los sucesos que han ocurrido en Gaza. Entonces, se hace esa similitud de, digamos, cómo es posible que estemos en un orden mundial sin reglas, ¿sí? Que técnicamente impera la lógica del más fuerte, el mundo anárquico, que, digamos, se analiza muchas de las relaciones internacionales y que aparentemente la Segunda Guerra Mundial, la creación de las Naciones Unidas, pues había llevado precisamente a que estuviéramos en tiempos de paz y que se evitaran estos conflictos, pero vemos que eso no ocurre. Entonces, hay muchos llamados y posiciones de estos países, en cierto sentido, es para tratar de nuevamente llamar a este orden internacional. Eso es parte del objetivo que se tiene. Entonces, por eso países como Inglaterra empiezan a decir, nuestra posición es únicamente defensiva, está proscrito por el derecho internacional, ¿sí? El uso de la fuerza de un país contra otro, ¿sí? Entonces, en ese sentido, un poco lo que estos países buscan es limitar ese tipo de acciones unilaterales, facilitando no las bases militares, porque eso también les representa un riesgo a ellos. Entonces, eso es un poco lo que explica parte de las posturas que nosotros podemos estar viendo en estos países. El caso de España es muy particular. España y su presidente Pedro Sánchez, digamos, tiene un rechazo contra muchas de las políticas de Donald Trump, ha sido muy opositor, digamos, sobre el tema de aumentar el presupuesto militar de la OTAN en ocasiones, en reuniones anteriores del año pasado. Nosotros vemos que España se opone a aumentar su PIB en seguridad al 5% porque considera que esto pues, lleva a una situación de mayor tensión mundial. Digamos, eso es un poco de que los países en cierto modo, están tomando mayor posición hacia un conflicto. Nos estamos armando y eso es parte, digamos, de la preocupación que está detrás de eso, que es importante, digamos, esos llamados a la mesura y evitar este tipo de acciones unilaterales que pueden, pues, derivar en este tipo de consecuencias. Claro, profesor. Ahora, usted lo decía, ha estado en la agenda, en las voces de analíticos, de personas que han revisado el Medio Oriente, de críticos también, de personas que tienen posturas, hablar sí o no de una democracia en algunas naciones o en naciones de Medio Oriente, en si la hay o no, en si es una forma de liderazgo que se ha establecido en esas regiones, pero una de las preguntas que incluso se está haciendo el mismo presidente Donald Trump es lo que viene para Irán en materia política, en la sucesión, en quién va a llegar a liderar un país que tanto política como socialmente está muy vinculado también a la religión, que tiene una historia también en la religión del Islam y que claro, ha regido a partir de eso en los casi últimos 40 años con su líder que murió el sábado pasado. Es decir, ¿qué viene para Irán? Bueno, el sistema de Irán tiene una forma de poder autoequilibrarse y poder tener continuidad. Y esto es lo que nosotros estamos viendo. Vimos que hay un consejo de transición, hay unos mecanismos puntuales para poder elegir un nuevo ayatollah, un nuevo líder supremo. Digamos, eso es parte de lo que nosotros tenemos. Pero por el otro lado, lo que hemos visto y lo que, por ejemplo, vimos el día de hoy, ¿sí? Es
el deseo de Israel y de Estados Unidos de evitar que haya una continuidad del régimen, ¿sí? Entonces, ahorita nos encontramos precisamente en ese dilema, ¿sí? Durante muchos años, digamos, se esperaba y se creía que tal vez el líder podía desaparecer en algún momento, es algo que se había previsto, pero lo que el ataque, por ejemplo, se hace al Consejo de Expertos, que es el encargado de elegir al nuevo líder supremo, pues busca precisamente sabotear. Donald Trump lo dijo en el día de hoy, sí, tenemos un ataque claro contra el liderazgo, un poco lo que se quiere hacer es evitar la continuidad del régimen, básicamente esa es la opción que nosotros tenemos. Se espera que al no haber una posibilidad de que el régimen continúe, surjan nuevas fuerzas dentro de Irán que posiblemente puedan representar la población civil, que esto se convierta en nuevos liderazgos, que en este momento hay que decirlo claramente, no existen en Irán, no hay una oposición fuerte, digamos, las protestas son muchas muy espontáneas, pero esto no se traduce en una oposición política que pueda asumir el gobierno. Entonces, si ese liderazgo que por la misma constitución iraní, ¿sí? Porque eso yo señalo la importancia de la doctrina que hace el ayatollah, que es el Wilayat al-Fiqh, ¿sí? Es decir, el gobierno de los juristas islámicos. En este sentido es muy importante que la cabeza sea un jurista islámico, ¿sí? Entonces, impedir eso es un poco una forma de entorpecer el régimen, evitar que continúe, pero esto no da como una solución de quién podría representar. Muchos de la oposición que tenemos en Irán, por ejemplo, representado en el hijo del Shah, en Reza Pahlavi, pues es una persona que incluso está en la diáspora, está en el extranjero. Entonces, mucho dentro de Irán no encontramos una transición que pueda haber. Entonces, se abren dos caminos que creo que son los escenarios que nosotros manejamos. Uno, la continuidad del régimen, ¿sí? Que Estados Unidos busca impedir y que el sistema está, digamos, diseñado para eso. Por otro lado, es coloquemos un gobierno títere, ¿sí? Cosa que no se ve posible, pero entonces, ¿a quién le encargaría la continuidad? A las fuerzas militares. Es decir, la Guardia Revolucionaria iraní puede asumir o podría asumir ese tipo de cargos de liderazgo, lo cual puede cambiar un poco el tono del lenguaje. Si es posible negociar con la Guardia iraní, pues no sabemos si es posible, digamos, quedaría como a la especulación, pero no es lo mismo que hablar con un ulema, ¿sí? Que es una figura ya de autoridad religiosa. Y el tercer escenario que nos queda es en la imposibilidad de que haya un nuevo liderazgo, se genera un vacío y en ese vacío generalmente, ¿quién puede apoyar? Entonces, en ese vacío pueden surgir señores de la guerra, ¿sí? Que líderes militares se conviertan en un poco lo que ocurrió en Libia, entonces se proclaman como líderes, se proclaman como una transición, que es tal vez el escenario más caótico, que algunos grupos minoritarios como los kurdos que se encuentran al occidente, los de Baloches que están hacia la frontera oriental, ¿sí? Se rebelen contra el país, que el país entre en nuestra violencia. ¿Cuál sería, por ejemplo, la participación de países del Golfo, ¿sí? Que puedan apoyar algunas facciones u otras? Es decir, tal vez el mejor símil que podríamos hacer en el peor de los casos posibles que el régimen o que el país colapse es el escenario que ocurrió en Libia anteriormente en el año 2011 y que incluso hasta nuestros días todavía sigue teniendo dos gobiernos provisionales. Entonces, esos son los escenarios que se pueden plantear. Eso es parte, digamos, de lo que está en este momento a 4 días del conflicto, digamos, es lo que podemos mencionar de los escenarios que se están planteando. Pero el gobierno de Netanyahu, el gobierno de Trump han planteado, no vamos a permitir que surja un nuevo liderazgo y estos han sido un poco los ataques como lo que hemos visto el día de hoy contra el Consejo de Guardianes, que son los encargados de elegir un sucesor. Muy bien, mire, profesor, vamos a escuchar las recientes declaraciones del presidente Donald Trump. La primera, muy dirigida al discurso que ha tenido él en los últimos años, incluso en su primera presidencia, cuando responsabilizaba a ciudadanos iraníes de ataques terroristas en Estados Unidos y de la revisión que siempre se hace a los habitantes de este tipo de naciones frente a los posibles ataques en tierra norteamericana. Incluso cuando se dio el ataque, su primera declaración, recuerdo yo en la mañana del sábado, del presidente fue: hemos acabado con un malvado responsable de cientos o miles de muertes en Estados Unidos en ataques terroristas. Pues hoy se volvió a referir a los argumentos que tuvo para el ataque y dijo lo siguiente. Estábamos negociando con estos lunáticos y yo creía que iban a atacar primero, que atacarían si no lo hacíamos. Estábamos convencidos de eso y teníamos excelentes negociadores, gente excelente que lo hace con mucho éxito. Y dado el desarrollo de la negociación, sentí que atacarían primero y no quería que eso sucediera. Así que
En todo caso, yo soy el que puede que haya forzado a Israel. Y no parecería sorprendente, según lo que dijo, profesor, porque de hecho hoy en un artículo, en una investigación, un artículo especial del Financial Times, pues hablaban de lo metódico y la paciencia que se tuvo por parte de inteligencia estadounidense y de la capacidad que tenía también Israel para el ataque, y son operativos que venían presentándose incluso desde el año pasado en junio, cuando vimos uno de los, también el único ataque del que tenemos referencia en el último año, pero cómo piratearon las cámaras de tráfico, cómo tenían conexiones humanas también, que sabían la agenda del ayatolá. O sea, este tipo de paciencia y de inteligencia que le pusieron a la operación, que ya era más una presión lo dice el mismo presidente estadounidense, hagámoslo ya, a esperar, ¿no? Bueno, un poco lo que ha habido es, digamos, hay oportunidad, digamos. Hay algo que se llama, y que podemos explicar en la teoría, guerras por elección o guerras por necesidad. Es decir, los países entran a la guerra porque están obligados a la guerra, porque deben defenderse. Un poco se dice la guerra de necesidad fue la Segunda Guerra Mundial, la guerra que teníamos que entrar a pelear, ¿sí? Y la otra son guerras por elección, que realmente no existió una razón, sino que se ve también una oportunidad. Esto es parte de lo que nosotros estamos viendo, que tanto hubo el cálculo o el juego de cálculos entre las partes que derivó a este conflicto. Recordemos que una forma de ver la guerra es otra forma de dirimir la política, de dirimir las diferencias políticas. Pero acá hay algo interesante, es que en el caso de Israel, que es un actor muy importante que nosotros tenemos y que el mismo presidente Trump lo menciona, ¿sí? Siempre se ha hablado de que la misma existencia de Irán representa un peligro para Israel y también por los Estados Unidos. ¿Por qué? Por el mismo rechazo que plantea, la misma ideología que se estableció en Irán, tiene que ver con una visión del antiamericanismo, o sea, expulsar a Estados Unidos del territorio del Medio Oriente, del territorio del Islam en términos más amplios y visión religiosa, mismo que comparte con muchos grupos terroristas, y liberar las tierras del Islam, que es el objetivo de liberar la posición de, digamos, los infieles en esos términos religiosos, que es importante explicarlo, y también el Estado de Israel. Entonces, esto es una violación, digamos, en términos religiosos en esa lectura. Entonces, esa es la amenaza constante que existe ahí. Entonces, esa guerra para Estados Unidos es una guerra de elección, de que se vio la oportunidad de poder atacar Irán, un Irán que está debilitado, que está con crisis económica, que sufre sequías, que sufre revueltas, y hay la oportunidad de un régimen que está muy debilitado. Incluso su línea de defensa, que era sus ejes proxies, lo que era Hezbollah, lo que eran las milicias en Irak, lo que está ocurriendo en Siria con el fin de Bashar al-Assad, de los hutíes, es decir, todo parecía dar un escenario favorable que nosotros hemos tenido. Entonces, durante mucho tiempo, ya que lo mencionas, esos ataques, precisamente para Israel, ¿sí? que es este factor importante para leerlo aquí, sí es una guerra existencial, sí es una guerra para eliminar a un enemigo de la región, su principal amenaza, y durante años siempre se habló de la guerra bajo las sombras, ¿sí? The Shadows War era un poco lo que se decía, y que Israel durante muchos años infiltró a Irán. Y tenemos unos ejemplos claros, por ejemplo, los saboteos que realizó durante varios años contra el programa nuclear iraní, no solo asesinando sus mayores científicos en años anteriores, el saboteo, por ejemplo, a través de una USB, por ejemplo, que se realizó de todo el programa nuclear, que se hizo el hackeo. Pero, por ejemplo, lo que tú mencionabas del año anterior, cuando mataron a los científicos y varios generales, por ejemplo, al líder de la Guardia Revolucionaria y a varios líderes militares y a varios científicos en sus mismas ubicaciones. Es decir, hay una infiltración de la inteligencia israelí y del Mossad dentro de Irán, ¿sí? Que eso es algo que es muy destacable. El mismo asesinato del líder de Hamas en un complejo que pertenecía era de máxima seguridad, era la residencia, digamos, donde se recibían los invitados de honor, cuando fue asesinado el líder de Hamas. Entonces, Haniyeh, precisamente. Entonces, siempre hubo, digamos, una presencia israelí, digamos, en este territorio, y eso era parte de esa guerra que se estaba librando, por lo menos hasta el año 2024, entre las sombras. Hoy en día creo que la apuesta es máxima, se ve la oportunidad, digamos, un poco dentro de lo que Trump, y hablando de las declaraciones de Trump, se decía que que Israel había presionado a Trump y había convencido a Trump de realizar este ataque, y porque se veía la oportunidad. Digamos, recordemos que en semanas anteriores había constantes reuniones entre Netanyahu y Donald Trump, que tal vez era parte de lo que se había estado comentando, se había estado planeando durante meses. Digamos, no es que fuera muy difícil, digamos, ubicar al líder
al ayatollah Jamenei. Precisamente hay una locación que es como la casa del líder, precisamente el líder supremo, que claramente uno lo puede ubicar en Google Maps. Digamos, ese era el sitio de punto de encuentro, pero se vio fue la oportunidad de poder poner fin, digamos, a este conflicto, y por eso se libra, por ejemplo, desde el lado de Israel, una guerra existencial que para los Estados Unidos es una guerra de elección. Profesor, muchas gracias por este tiempo y por esta explicación tan académica de lo que ha sido una guerra en Medio Oriente, que ya uno no sabe de cuál de todas las guerras de verdad hablar en Medio Oriente, porque cada vez se desata un punto alto de este conflicto que ha sido sostenido en este territorio específicamente en las últimas décadas. Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación.